¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta charla digital que me han estado pidiendo bastante que opine y hable acerca del canto gregoriano. Definitivamente es grato ver que cada vez más gente se interesa, tiene curiosidad por saber qué va más allá del canto gregoriano. Ahorita en la actualidad es un tema que se llega a desconocer por la falta de personas que están formadas en este género de música sacra. Y para mí es un honor hablar y compartir de qué es de lo que se trata el canto gregoriano. Mi nombre es Diego Flores, soy gregorianista, soy pianista y soy educador musical. Y esta charla he decidido llamarla La importancia del canto gregoriano en la espiritualidad y en la formación del músico actual. ¿Por qué decidí llamarla así? Bueno, por muchas razones. Voy a tocar el tema desde dos perspectivas. Desde la vista formativa académica, técnica de un músico, y de la parte espiritual, porque el canto gregoriano va ligado de las dos disciplinas y dos perspectivas antes mencionadas. De hecho, es algo que no se puede separar, porque si se separa, no se podría llegar a comprender en su totalidad. Entonces, es de vital importancia manejarlo de esta manera, ¿no? A lo mejor hay algunas personas que tengan alguna noción de lo que es el canto gregoriano o han escuchado en ciertos lugares alguna que otra grabación de este tipo de cantos. Sin embargo, no hay un conocimiento a profundidad, y menos en la actualidad, y sobre todo pues en nuestro país, México, donde se ha delegado la parte espiritual y de la iglesia de nuestras vidas. Y eso es algo que desde el punto de vista como músico, como católico, pues es triste. Es triste porque es un género de música sacra que es muy rico, tanto de manera espiritual como de manera cultural, y sobre todo de manera formativa y académica, ya que pues es muy interesante ver que el canto gregoriano es la columna vertebral de la música occidental, o sea, de la música actual. Entonces, el hecho de negar o desconocer el canto gregoriano es desconocer el origen de la música actual. El canto gregoriano es un género de música que fue muy evolucionando. No salió de la manga, no fue rápido. De hecho, pasó mucho periodo de tiempo para que llegase a estructurarse de la manera en que lo conocemos hoy en día. Sus orígenes se remontan a la música y a los cantos que se utilizaban desde la época de los judíos, de la época que abarca lo que es el Antiguo Testamento. Hay que recordar que la música va ligada totalmente a Dios, porque conocemos o sabemos que para aquellos que son creyentes, que la música pues es un obsequio, es un regalo de Dios, es un don, y a aquel que se le da ese don pues tiene la responsabilidad y tiene la obligación pues de agradecerlo, de agradecer ese precioso obsequio. Y una manera de agradecerlo es ofreciéndole a Dios nuestro trabajo como músicos, y aparte agradecerle cantando, ¿no? Entonces es algo que los judíos hasta la fecha todavía tienen muy presente, tienen muy marcado, cantando. Después, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, sabemos que pues es una, ¿cómo llamarlo?
podemos decir lo que es una reforma, porque hay que recordar que los judíos, pues, ellos no reconocen a Jesús como nuestro Salvador y Mesías, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, pues, sí lo reconocemos como nuestro Salvador, y por tanto, lo que era la antigua ley, pues, no es que se quede atrás o no es de que pierda validez, sino simplemente que se completa, se conforma, crece, madura, y por tanto pues hay ciertos cambios, ¿no? Más adelante, conforme se va suscitando la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, hay que recordar que se empieza a evangelizar en diferentes territorios, en diferentes partes del mundo, y obviamente cada región tenía su manera de vivir, sus tradiciones, su cultura, y cuando llega el cristianismo, cuando llega la evangelización, pues hay una pequeña mezcolanza, ¿no? No es, bueno, en algunos casos sí fue grave esa mezcolanza, porque se entendió mal todo el mensaje y empezaron a ver tradiciones y ritos que no eran. Sin embargo, hubo tradiciones que no ofendían en nada a Dios, y por tanto se decidió respetar de esa manera la cultura de aquellos pueblos a los que se evangelizaba. Conforme se va estructurando más la iglesia, se va también estructurando más lo que es el rito para la celebración de la Santa Eucaristía. Esto lo podemos ver en parte de la Biblia, pero también hay que recordar que no todo está en la Biblia. O hay documentos que sí que nos muestran cómo vivían, cómo celebraban la Santa Eucaristía los primeros cristianos. Un ejemplo de documento es la Didache, donde ya se empieza a hablar sobre el bautismo, sobre niños, sobre la comunión, etcétera. Entonces, por tanto, también se iba estructurando la manera en cómo se iba a adorar a Dios mediante la música. De ahí tenemos diferentes tipos de cantos. El canto gregoriano, como mencionaba, no se creó de la noche a la mañana, no se estructuró de la noche a la mañana, tuvo que pasar cierto tiempo para que llegase a lo que es hoy. Pero sus antecedentes son, por ejemplo, el canto bizantino, que es un canto de la Iglesia Ortodoxa griega. Tenemos después el canto mozárabe, que perteneció más a la parte de España. El canto ambrosiano, que fue durante el siglo IV en Milán. El canto beneventano, el canto galiciano, el canto romano, que fue el predecesor del gregoriano. Todos ellos tenían una belleza increíble que pudiese ser agradable a Dios. Pero llega un momento en que la iglesia decide mejor unificar todos esos cantos para que se cumpla también en su totalidad lo que la iglesia pues predica también en esencia, que es que sea universal. O sea que tanto aquí en México una misa, cuando se celebra en un día, en otras partes del mundo se celebra la misa y va a ser el mismo contenido, van a ser las mismas lecturas, va a ser la misma enseñanza. Entonces de eso se trata, de que tanto si uno asiste a misa aquí o en Corea o en Japón, se va a enseñar exactamente lo mismo. Ahora, la importancia el canto gregoriano ya se empieza a tener, más forma a partir del siglo XI, así entre siglo XI y II y hasta la fecha. El canto gregoriano es muy importante porque considero que es la columna de la música occidental, o sea, de la música que conocemos hoy en día. Sus raíces están
en el canto gregoriano. Lo que es el contrapunto, lo que es la fuga, lo que es la armonía. Realmente el canto gregoriano fue un campo de experimentación de la música. Yo consideraría que no tendríamos a Bach, a Vivaldi, a Mozart, si no hubiésemos experimentado con el canto gregoriano y si no se hubieran establecido la notación musical, la nomenclatura musical, que es gracias a canto gregoriano. Quizá en la actualidad pues sea algo considerado un poco obsoleto, porque es un sistema que ya no utilizamos, es un sistema que a lo mejor ya como músicos en la actualidad lo estudiamos, lo vemos, pues es algo un poquito más simple, entre comillas, a comparación de un concierto para el piano de Liszt, etcétera. Sin embargo, no hay que menospreciar ese trabajo, porque es el origen de lo que conocemos hoy en día. La lengua con la que se emplea en el canto gregoriano pues es el latín. El latín, hay que recordar que es el idioma oficial de la Iglesia, aunque para muchos es considerado ya una lengua muerta. La Iglesia no lo ha dejado de lado. Es muy importante también estar consciente de la evolución que tuvieron los idiomas y las lenguas dentro de la Iglesia. Teníamos lo que era el griego y que evolucionó al latín. ¿Por qué surge esto? Bueno, el latín se empezaba a hablar en más comunidades, en más países, en más pueblos. Entonces fue una manera de poder llegar a todas esas naciones y poder evangelizarlas. Era como hablar en la lengua natal de aquellos lugares. Y tiene una característica de que pues gracias a esto, a que se empezara a emplear el latín mejor como lengua oficial de la Iglesia, pues que empezó a crecer la salmodia occidental. A veces se cree que el canto gregoriano es exclusivamente de hombres, lo cual no es cierto. Las mujeres también cantan gregoriano. Lo podemos ver muy claro con las hermanas religiosas, que también tienen grabaciones e interpretaciones muy hermosas del canto gregoriano. Gracias al canto gregoriano, que también se le llama canto llano, quiere decir que pues es un canto plano, o sea que no tiene mucha ornamentación, no se escucha como en la actualidad, en lo que en la actualidad llamamos polifonía, y ese es el punto que quiero llegar, que gracias al canto gregoriano y precisamente a este campo de experimentación que yo estaba hablando anteriormente, pues da inicio a lo que es la música polifónica. Se le nombró así el canto gregoriano en el siglo XIX en honor a el Papa Gregorio el Grande, quien fue el que tomó las riendas de la iniciativa por ya establecer este tipo de canto como el canto oficial y universal. De hecho, hay una leyenda que se dice, de hecho hasta está plasmada esta escena en el arte, en cuadros, donde está el Papa Gregorio y en su hombro tiene una paloma que le está susurrando algo al oído. Entonces la leyenda cuenta que exactamente una paloma le estuvo susurrando al oído, diciéndole que un deseo de Dios era que ahora la música sacra, la música dirigida hacia él, fuese el canto gregoriano. Para muchos es simplemente una historia, una leyenda. Sin embargo, pues se puede llegar a entender, o más bien se entiende el trasfondo de lo que quiere decir esto. Hay que recordar que nosotros los católicos creemos que es el Espíritu Santo el que inspira a tomar las decisiones a nuestros dirigentes eclesiales.
Y obviamente entendemos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, como también se muestra en la Biblia, que así lo representamos como una paloma, que le está inspirando al Papa Gregorio a que de ahora en adelante Dios le gustaría que la música hacia él fuera a través de el canto gregoriano. En el siglo XIX, el Concilio de Trento intentó unificar el canto. De hecho, hubo ciertas naciones que no estuvieron de acuerdo. Ellos querían seguir con su estilo de música y pues era un estire y afloje por querer unificar este tipo de música. A lo mejor es algo que pudiésemos ver en la actualidad, donde el canto gregoriano pues prácticamente no se escucha en ninguna iglesia. En la iglesia se escucha solamente el grupo o el ministerio de música, pero ya es música que nada tiene que ver con el canto gregoriano. Es música sacra, sí, porque va dirigida hacia Dios, pero hay que recordar que no en todas ocasiones puede o es música adecuada a esos momentos. Durante este intento de unificación por parte del Concilio de Trento, estuvieron involucrados, por ejemplo, el compositor famosísimo, por todos nosotros los músicos lo conocemos, Palestrina, que también tiene obras de tema religioso hermosísimas, son de ley estudiarlas, y tuvo que ver también en ese diálogo para tratar de calmar un poco las cosas, ¿no? entre iglesias, porque este problema que hubo fue con la iglesia de ese entonces de España. No querían. Hay que recordar que en ciertas partes de España el canto que se utilizaba era el canto mozárabe. Entonces no estaban todavía muy de acuerdo que fuera ya el canto gregoriano, pues el oficial. Entonces por eso es lo que les menciono, que llevó bastante tiempo, ¿no? El canto gregoriano durante muchos años se quedó como que guardado, como que en silencio. Hasta que entre los años 60 o 80 salió al mercado un disco muy famoso, que de hecho yo creo que todo gregorianista tiene de ley en su biblioteca musical, que es la grabación de los monjes de Silos, que rescataron nuevamente estos cantos, hicieron una grabación, y ahora sí, como tipo rockstars, empezaron a tener mucho auge, y la gente empezó a voltear a ver el canto gregoriano. A lo mejor quizá como un esnovismo, pero yo no creo que haya sido un esnovismo, sino yo creo que más bien fue el regreso innato por querer volver a encontrar nuestras raíces. Aquí es donde voy ahora con el punto espiritual, donde hay que recordar que, bueno, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, sabemos y sentimos que el ser humano no solamente es carne, también es espíritu. Y si nosotros, bueno, sabemos que debemos de tener un equilibrio en nuestro cuerpo físico, en nuestra carne, pero también debemos de tener un equilibrio en nuestro espíritu. Y esto es por eso que yo menciono que el espíritu desea, tiene hambre, tiene sed de las cosas de Dios. Por tanto, esa curiosidad por el canto gregoriano. Canto gregoriano es un tesoro de la iglesia enorme, y la verdad es una lástima que casi lo hayamos perdido, porque pues sí, se dejó un poco de lado. ¿Esto por qué fue? Ahora muchos que critican lo que fue el Concilio Vaticano II,
que fue el que decidió no dejarlo a un lado, pero querían acercar un poco más lo que era la liturgia, todo lo que tenía que ver la liturgia más hacia el pueblo, porque hay que recordar que el canto gregoriano pues requiere estudio, requiere cierto entendimiento, y obviamente pues el pueblo a veces no tenía acceso a él. Entonces, queriendo acercar todo este tipo de situaciones de la iglesia hacia el pueblo, pues deciden empezar a utilizar otro tipo de música que a lo mejor pudiese ya entender más los feligreses. Entonces por eso el canto gregoriano poco a poco como que fue empezando a perder protagonismo y por tanto se dejó un poco de lado. El canto gregoriano siempre se debe de cantar con profundidad. No puede ser tomado simplemente como un género de música más y lo canto y se acaba la situación. No, se debe de cantar con profundidad. Se debe de cantar con conciencia de lo que es, con devoción y con conocimiento, porque hay que recordar que Dios también nos regala el conocimiento. El conocimiento no es malo, simplemente que a veces nuestra soberbia humana nos gana y nos olvidamos de que el que da el conocimiento es Dios. Entonces hay que agradecerle, y le agradecemos de esta manera, ofreciéndole con humildad nuestros cantos, nuestra fe, y le ofrecemos de esta manera nuestro trabajo. Una diferencia muy importante es que el canto gregoriano también, esto, si no mal recuerdo, es en el Concilio Vaticano II, en el capítulo 6, el Papa Benedicto XVI menciona que el canto gregoriano es la máxima expresión en cuanto a música sacra se refiere hacia Dios. Entonces definitivamente yo concuerdo con esta afirmación. Por el tiempo también que llevo yo de gregorianista en mi experiencia, puedo dar fe y testimonio de que el canto gregoriano se destaca definitivamente de todo el tipo de género de música sacra. O sea, existen diferentes géneros, pero definitivamente el canto gregoriano es por excelencia el canto de cantos hacia Dios. Una diferencia que tenemos con tal vez nosotros como católicos, con nuestros hermanos separados, que esto es muy común con aquellos que son cristianos protestantes, es de que si nosotros, vamos a sus servicios, a sus templos, como ellos les llaman, nos damos cuenta de que somos